Pues mirar, aquí al lado del gallinero y tal, aquí vamos a meter pues 3 o 4 colmenas, ¿vale? Como tenía, aquí antes había una cabaña de barro y esto pues lo hemos derruido. De hecho, mirar todas las piedras que hemos sacado de la cabaña de barro. Esto se hizo cuando éramos pequeños y nada, esto pues era un rincón. Antes era un gallinero antiguamente, ahora pues ahí está el gallinero. Y aquí no hay nada, he estado alisando eso con el rulo. Aquí vamos a poner 1, 2, 3, a lo mejor 4 colmenas como mucho. Y nada, para tenerlas aquí cerquita, para tener en casa en plan autoconsumo. Que estas también hay que, aunque sea para autoconsumo y sean solo 4 o sea una, todo esto pues hay que legalizarlo y demás. Entonces estamos ahora mismo en pleno trámite de papeleos, que os explicaremos muy pronto. Vamos a seguir con el tema de este vídeo. Y mirad, avances. Debajo de esta super morera, eso es un avance de cómo va el estanque que estoy aquí haciendo. De momento tengo la obra paralizada, es bastante grande el estanque, o sea, es enorme. De este extremo a ese hay 12 metros, aunque no se aprecie, pero son 12 metros de estanque, que a ver cuándo lo termino. Pasa que se necesitan aproximadamente para terminarlo unos 4.000 euros y de momento tengo que seguir ahorrando, así que nada, en cuanto esté lo veréis aquí. Buenos días, gente, ya estamos un día más en Naturaleza 4K y hoy tenemos a mis espaldas lo que hemos venido a hacer. Hoy es día de poda, todavía no es la época, vamos a podar las moreras. Sé que se podan pues eso a principios del invierno, cuando ya han perdido la hoja, pero hay que hacerlo ya porque tenemos 4 grandes y una pequeñita, y como no empiece ya, no me da tiempo en todo el invierno. Así que me voy a poner ya con ellas. Tenemos la más grande, que es que es monstruosa. Por ejemplo, mirad, esa es pues una pequeñita, ¿no? Un tamaño más o menos normal. Esta, que ya va siendo más grande, que el problema ha sido este verano, con las temperaturas que hemos tenido, el calor, las olas de calor y lo poco que ha llovido, pues han echado las hojas mucho más pequeñas de lo normal. Esta no la voy a tocar todavía, porque está todavía muy tierna todas las hojas, entonces esta ni la vamos a tocar. Pero el problema es esa de ahí. O sea, mirar el tremendo árbol. Es una escalera, mide 2 metros y pico, y mirar el tamaño de la morera. Nos tenemos que subir arriba, lógicamente, para poder podarla, pero bueno, vamos a enseñaros las herramientas que tenemos. Este es el perrillo, como siempre, dando por saco. ¡Corre, trufa! ¡Corre! Que por cierto, este es el huerto, que luego pues habrá que plantar algo de cara, pues eso, el huerto de otoño está ya ahí, de otoño-invierno, hay cositas y luego iremos enseñando. Que yo no estoy muy dado, pero también podemos empezar ya con eso. Esto es más cosa de mi padre y mi hermana, que vienen aquí y van poniendo cositas. Pero bueno, que nos podemos poner ahí a tope también con ese tema si os gusta. Así que ponednoslo en los comentarios si queréis también vídeos de huerto, porque como no, podemos hacerlo. Por cierto, mirad el salvaojos, latitas de cerveza para los palos que aguantan la valla. Eso es maravilloso, ese salvaojos. ¡Corre, perro! Bueno, mirar el asunto que nos lleva hoy aquí. Bueno, vamos a ver, herramientas que hemos traído por aquí. Una sierra de estas, es como una especie de motosierra pequeña, que es extensible, ¿vale? Es telescópica, y entonces esto, pues bueno, la verdad es que nos ayuda bastante. Aquí se le echa un poquito de aceite en el depósito que lleva, para lubricar todo el tema de la cadena, y es eléctrica, la verdad. Es un poco incómodo lo del cable, y sobre todo va a ser incómodo cuando nos tengamos que subir allá arriba, pero veremos a ver cómo lo solucionamos. Por lo demás, una sierra para esos sitios donde no lleguemos con la sierra eléctrica, y estas buenas cizallas para cortar ramas gordas, que esto corta como un demonio las ramas más grandes y más gordas. Así que perfecto y maravilloso. Obviamente un perro y una escalera para subirnos arriba, y el aceite pues es el de cadenas, ni más ni menos, un Chain Lube, buenísimo, espectacular. No sé si es del Leroy Merlin la sierra esta eléctrica, o la verdad no tengo ni idea. De la marca Sterwins ha patrocinado este vídeo. Bueno, vamos al lío. Bueno, vamos a ver cómo gestionamos el tema. A ver a cuál le metemos mano. Hay que ir cortando las que tienen así la orientación para abajo. ¡No veo una mierda! Me está cayendo todo el serrín en la cara. Así que maravilloso. Lo más pegadas al tronco, para que luego no salga mucho muñón.
nada, afuera. Los EPIs bien, o sea, los equipos de protección y todo eso, bien. Esto es fundamental. Venga. Todo esto, los chupones estos, se lo puedo quitar también en primavera. Pero bueno, ya que han salido, se los vamos a ir quitando. Aprovechamos ahora. Venga, este por aquí. Por cierto, no puntuéis mi outfit porque es espectacular. Espectacular. Bueno. Y esta para afuera. A ver qué se me va. Corta ya lo justo esta cadena. Vamos a tener que afilarla. Bueno, y así pues vamos arreglando muñoncitos. Con todo esto. ¿Cuánto aire? Venga, vamos al lío. Voy a seguir. Siguiente tanda. Vamos a arreglar este de aquí. Este tronquito, que veis que está lleno de chupones y de historias de estas. Vamos a ver si lo saneamos un poco. Quitándole los muñones. Ahí está. Esto lo bueno que tiene es que llegaba bastante alto. Vamos a arreglar esto. No, desde ahí va a ser imposible. Me va a tocar subirme hasta arriba ya. Porque esto ya cansa. Esto es que pesa, ¿eh? La herramienta esta. Hay un hongo ahí. Un yesquero de esos. No sé si será bueno una morera o no. La verdad. ¡Venga! ¡Vamos! Venga. Vale, pues ahora nos tenemos que subir al árbol. Esto no lo hagáis en casa, yo me subo al árbol pues porque no me he caído nunca al árbol, la verdad. Y me he subido unas cuantas veces a podarlo. Pero es recomendable que os atéis con un arnés o algo si os subís. Pero esto es así, o sea, no nos vamos a atar. Si nos caemos, pues nos hemos caído. Está blandito el suelo, porque esto es un bancal. Entonces está labradito. Y si nos caemos, pues nos caemos al suelo. Pero vamos, que no nos tenemos que caer. Como veis, vamos arreglando todos los muñoncitos y a ver si lo dejamos esto un poco más apañado, porque con tijeras sale mucha herida en los árboles. Y este es un árbol que tiene ya pues 40 años, tendrá fácil. Yo tengo 32 y ya está toda mi vida aquí. O sea que este árbol, pues sus 40 años los tiene fácil. Hay alguna rama muerta, como esa de ahí, que tendremos que quitar con la rasierra, porque la sierra manual, porque con la eléctrica, las ramas secas, tardamos 100 millones de años. Así que vamos para arriba y seguimos. Bueno, momento tenso el de subirse al árbol con esta escalera, pues la verdad es que cuesta bastante, pero bueno, más o menos lo conseguimos. Fue en este momento, cuando nos subimos al árbol, que detectamos el problema. El gran problema de esta morera. Tiene 40 años o 40 y pico, no sé exactamente cuántos, pero claro, esto hay un problema. Desde abajo no se veía la grave enfermedad que tiene este árbol y que necesitamos de vuestra ayuda para saber identificar y ver cómo podemos tratar. Yo creo que algún parásito se le ha debido de meter, porque ahora lo veremos más de cerca, pero fue en este momento cuando me subí al árbol cuando pudimos ver todo el tema, porque la verdad es que
los grandes puntos de crecimiento, las grandes ramas mayores, que son estas, ¿veis? Como veis, trocitos puedo tirar. ¿Por qué? Porque presentan un alto grado de putrefacción. No lo sé, están como carcomidas, no es carcoma lógicamente, pero debe de ser algún parásito. Mirad, aquí más de cerca lo podemos ver. Han excavado como cavidades, se llegan a ver incluso excrementos. No sé si es algún tipo de hormiga, alguna historia de estas. Aunque yo hormigas no vi, pero como veis, se ven ahí ciertos excrementos. Entonces, bueno, parece que le está atacando algún parásito a esta morera. No sabemos si parásito, no sabemos si bacteria, si hongo. No lo sé. El caso es que está bastante mal. La solución, hombre, la más radical es podar las cruces, meterles un buen tajo y dejarlas a ras y que luego rebrote. Pero si tuviese tratamiento, pues es lo que queremos ver. Eso ya veremos. Pero ya veis que la sorpresa que nos llevamos al subir arriba, tela. Había ramas sanas, pues a lo mejor la mitad de todas las grandes que hay. Así que tenemos un gran problema. Ya veremos cómo lo gestionamos. Bajamos, ¿veis cómo está todo esto? Todo esto está ahuecado. Es algo súper raro. Así que nada, ya veremos qué podemos hacer y si alguien sabe lo que puede ser y cómo se trata, que nos lo ponga en comentarios, insisto, muy importante. Vamos a ver si la salvamos a esta morera acá, de 40 añacos. Vale, vamos a hacer una cosa. Antes de meterle motosierra a las cruces y dejarlo liquidado, vamos a ver si alguien sabe lo que le puede pasar y si tiene tratamiento. Yo de momento le voy a seguir quitando rama, le voy a quitar densidad. Todos esos chupones que salen para abajo, laterales y demás, que no pintan nada, se los vamos a ir quitando. De momento no le vamos a meter motosierra. En caso de que tal, cortamos cruces y ya cuando rebrote, pues se seguirá con esto. Pero de momento a ver si alguien supiese lo que le pasa a esta morera antes de que le hagamos la poda un poco más radical y dejarla en las cruces. Así que vamos al lío. Voy a quitarle todas las ramitas que le van sobrando. Venga, genial, la próxima vez si lo voy a enfocar antes del timelapse, mejor. Bueno, hemos cortado ya, pues llevamos un tercio, no os penséis que llevamos mucho más saneado. Y aún queda muchísimo, así que yo creo que esto va a ser en 2 episodios. En este primer episodio ya he visto cómo vamos saneando. Ahora necesito que alguien me diga si tiene tratamiento o no, y en el próximo episodio vemos si le metemos tajo a las cruces o no. De momento ahora me voy a subir con las tijeras arriba para ir cortando todo lo que pueda, porque ya con la sierra eléctrica se me ha quedado corto el cable y tengo que traerme aquí más cable para poder llegar. Así que de momento ahora voy a meterle tijeras por allá arriba y vemos. Con esta vamos a tardar menos, además no es que sea más joven, tiene la misma edad, pero las cruces se podaron no hace tanto y están bastante más sanas, así que esta va a ser rápido, pero es que esa, mirar la mole, es enorme. Entonces bueno, lo vamos dejando ya por aquí, gente. Si os ha gustado este vídeo, esto es un día más en la huerta, un día más aquí en la granja de Naturaleza 4K. Yo me quedo todavía por aquí cortando, pero como ya más de lo mismo, tampoco vamos a estirar mucho más. Ahora necesito que alguno de vosotros me diga qué podemos hacer con ese árbol, si tiene tratamiento directamente, saneamos por las cruces. Yo me quedo por aquí, va a haber muy prontito vídeo de abejas, también nos está gustando. Volveremos a por setas y muchas más cosas en este canal. Hasta entonces, sed felices, darle like a esto y suscribiros al canal, porque eso es fundamental. Hasta entonces, sed felices. Adiós.